¿Cómo están? Bueno, me presento. Yo soy el profesor Jefferson, el profesor de Ciencias, magíster en Educación, licenciado en Química. Entonces, vamos a hablar hoy algo que está al día de los estudiantes y que muchas veces nosotros como padres de familia no lo tomamos en serio porque consideramos que nuestros hijos aún no han llegado a esa etapa de sentir placer, de sentir deseo, de sentir morbo, ¿cierto? Entonces, y algo que nos aqueja es el uso de los celulares. Entonces, precisamente por eso el taller o el diálogo de hoy es guía para padres sobre el sexting y la seguridad en línea. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué son las redes sociales? Es todo eso que nos permite generar interacción nos permite generar algún tipo de interacción con otro tipo de personas, ¿cierto? Con otro tipo de círculos sociales que no nos aquejan constantemente. Quiere decir que nuestros niños están expuestos a un montón de cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son las redes sociales para luego sí entrar puntualmente a lo que es el sexting y como toda esta cuestión que los niños pueden entrar o navegar en este mundo de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, las redes sociales se clasifican en dos. Tenemos las redes sociales horizontales y las redes sociales verticales. Redes sociales horizontales son todas las redes sociales que no tienen ningún propósito, que son generales. Si no tienen ningún propósito, quiere decir que sí o sí le puede llegar a su hijo en cualquier momento la información de esas redes sociales. Una foto un poquito pasada de tono, violencia, ¿cierto? Hasta formas de hacer bullying o formas para poder molestar en clase. Son muy generales. No quiero estigmatizar las redes sociales, son muy importantes y estamos en el siglo XXI en donde sí o sí las debemos utilizar, así como tampoco yo puedo estigmatizar la inteligencia artificial porque sí o sí la tengo que aprender a usar, pero es saberla usar, ¿cierto? Listo. Entonces tenemos las redes sociales verticales, que esas sí tienen un propósito. Por ejemplo, como Spotify, el propósito de Spotify es sencillamente música. El propósito de YouTube es sencillamente multimedia, ¿cierto? Pero en estas redes sociales también se nos permite de que haya una interacción con las demás personas, por eso también hay que tener cuidado. Tenemos dentro de esto, yo creo que varios papás la han usado, las plataformas para conseguir trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí hablando como contextualizando un poco de lo que son las redes sociales. Tenemos las redes sociales de mensajería, lo que es Messenger, Skype, WhatsApp, hasta las mismas formas de comunicarnos por Snap, por TikTok, por Instagram, entran dentro de esta categoría. Y tenemos las redes de microblogging, que son redes que nos permiten generar un espacio de interacción muy corto. Y pues la que encabeza la lista, ¿quién es? X o Twitter. No sé si ustedes saben o tienen conocimiento de que sus hijos tengan Twitter. Ahí es donde revisamos, más adelante tenemos que analizar, usted como padre, ¿dónde le permite esa comunicación horizontal con mi hijo para que él me pueda contar las cosas? O si yo tengo una comunicación vertical con mi hijo, donde hay una jerarquía, yo soy el papá y a mí se me dice todo, sí o sí, lo que pasa, eso va a generar que su hijo se comience a aislar. Yo no le puedo contar a mi papá porque me va a regañar. Pero si yo genero esa comunicación con mi hijo, listo, están las redes sociales, tampoco se las puedo prohibir. Entonces, generemos ese diálogo, ¿listo? Entonces, como estamos hablando de toda una comunicación gigante que existe en las redes sociales,
Dentro de la comunicación que existe en los niños en Colombia que tienen redes sociales, puntualmente en Colombia no hay unos acrónimos, que son siglas que representan algo, ¿cierto?, que digan que en Colombia se habla de esta manera. Pero como las redes sociales permiten que los niños tengan interacciones con todo el mundo, se van a evidenciar en los comentarios de TikTok, en los comentarios de Instagram, en los comentarios de Snapchat, unos acrónimos que nos están informando algo o nos están diciendo algo puntualmente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos unos acrónimos que podemos revisar y que posiblemente sus hijos los hayan leído, posiblemente los hayan pasado de alto porque no saben qué significa, como posiblemente hay otros que sí lo conocen, ¿cierto? Y uno lo ve comúnmente en Facebook como si estuviéramos hablando de un hola, ciertos acrónimos. Uno de los acrónimos que normalmente uno conoce y que normalmente se ve muy seguido en Facebook, en todas esas publicaciones que van relacionadas al consumo de drogas, es el 420, que significa como la hora, que son las 4:20 de la tarde, es lo que significa la sigla, vamos a consumir marihuana. Entonces, no sé, en el uso de las redes sociales ustedes han podido ver si existe algo de esto. Esto es a nivel global. ¿Por qué lo llevo a acotación? Porque sus hijos están en esa comunicación global. Que ahorita vamos a hablar de cuáles son los diferentes tipos de sociedades de la comunicación. ¿Listo? Bueno, tenemos un acrónimo que lo he visto en TikTok. Y ahorita vamos a ver un par de videos que van intencionados a que ustedes puedan darse cuenta de que en la información que sus hijos ven desde los 3, 4 años que ya hacen scroll, ¿cierto? El simple hecho de estar pasando el scroll y por eso se vuelve supremamente adictivo, lo que llamamos el scroll infinito, aparecen estas siglas. Tenemos, por ejemplo, el AGNOC, que significa como desnúdate frente a la cámara, y otros tipos de acrónimos que hay que estar en alerta, ¿sí? Estos son señales de alerta frente al uso de las redes sociales. Entonces, como estamos inmersos en ese mundo de información, tenemos dos tipos de sociedades: la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad de la información? Es donde los niños pueden recoger toda esa información de toda esa nube, ¿cierto? Pero ¿en dónde viene usted como papá? ¿Dónde viene mi rol como docente? Enseñarles a discernir qué información es la verdadera, qué información es la apropiada, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que los estudiantes, ¿cuál es el rol de los estudiantes? Son nativos digitales. Ellos sí o sí van a tener el uso de las redes sociales, pero ellos no le ven el mismo uso que tal vez nosotros como adultos lo vemos. Hay otras connotaciones, otras formas de comunicarnos. Tenemos que el papel del docente es facilitador. Ayudarle al estudiante a decir, venga, eso es una fake news, eso es violencia, ¿sí? Saber discernir en la información. Y tenemos que el rol de los padres frente a la sociedad de la información es generar los límites, ¿cierto? Que usted le permita cosas, pero genere límites. Acuérdense algo, y es que es muy diferente la libertad del libertinaje. Yo le doy libertad a mi hijo, pero ¿hasta qué punto esa libertad le está generando daños a él mismo, en su integridad, a su condición psicológica, física, social? ¿Cierto? Tenemos la siguiente sociedad del conocimiento, que ahí es donde entra la academia puntualmente, y también ustedes como padres de familia ayudarnos que eso se promueva. Entonces el estudiante con ese conocimiento que el docente le está promoviendo, ¿cierto?, genere un nuevo conocimiento, innove, cree. Por eso decimos que los estudiantes se vuelven creadores de contenido frente a todo ese mundo que nos ofrece las redes sociales. ¿Cuál es el rol del docente? Ser un mentor. De no prohibirle la información al estudiante, sino comenzar a formar. Vamos a formar, vamos a formar, vamos a crear un pensamiento crítico, analítico, ¿cierto? En donde usted tenga la capacidad de
criticar eso que me están mostrando. Entonces aquí es donde hablamos de una comunicación completamente horizontal, donde el docente, estudiante y padres de familia vamos aprendiendo a medida que nos vamos informando. ¿Y cuál es el rol puntualmente del padre de familia? Es ser un aliado estratégico con la escuela para que lo que nosotros hacemos acá y para lo que intentamos que los estudiantes puedan entender de las redes sociales se lleve a la casa y se siga produciendo, y que no solamente quede aquí en las 8 horas de clase, sino que se mantengan las 24 horas, los 7 días de la semana y todo el tiempo. ¿Listo? Preocupaciones al uso de la tecnología. Entonces, tenemos que el constante uso de las pantallas, bien sea un celular, bien sea la tablet, bien sea el computador, me va a generar ciertas dificultades. ¿Cuáles dificultades? Entonces tenemos la primera infancia, que es de 0 a 6 años. Entonces la dificultad va a ser desarrollo. ¿Cuál es la dificultad de que un niño de entre los 0 y los 7 años se mantenga constantemente en el celular? No sé si pasa. Lo ideal es que por debajo de los 7 años, 0 pantallas. 0 pantallas. Vuelvo y lo repito. Nada de pantallas. Primero, nos limita el lenguaje, la comunicación, la forma de expresarse. Segundo, nos va a limitar la atención y la motricidad. Puede ser una de las razones por lo que los niños menores de 7 años son extremadamente hiperactivos. Por toda esa excitación que les genera esa pantalla, bien sea una red social o bien sea un juego, un video. Bueno, tenemos situaciones de sueño. Pues con la cuestión del sueño, ¿qué pasa? Lo que ahorita hablaba Jackie. Nosotros tenemos una hormona que es el cortisol, ¿cierto? Entonces el cortisol está aquí presente, es el que ustedes tienen en este momento para que me puedan escuchar. Es el que yo tengo para que yo pueda estar dando esta conferencia. Es el que tengo que me genera la tos. Entonces, ese cortisol tiene un antagonista. ¿Quién es el antagonista? La melatonina. ¿Qué hace la melatonina? La melatonina se genera en el hipotálamo y es la hormona encargada de bajar los niveles de cortisol. Entonces, a medida que la melatonina está altísima, el cortisol está bajo. Y cuando sube el cortisol, la melatonina baja. Por eso cuando tenemos el cortisol alto no podemos dormir. Y preocúpese que a las 3 de la mañana usted se despierte un momento a otro, es porque tuvo una concentración alta de cortisol. Algo está pasando en usted que le genera ese desbalance hormonal. Y una de esas razones es el uso constante de las pantallas. La luz azul que generan estas pantallas, las pantallas de los celulares, inhiben la producción de melatonina en el hipotálamo. ¿Sí? Por ejemplo, estas gafas, no sé si la ven el reflejo, y muchos tienen esas gafas que generan ese color como azul, como morado, es porque tienen ese antirreflejo de la luz azul. Pero no todos tenemos ese antirreflejo. Entonces, ahí es donde comenzamos a darnos cuenta que fisiológicamente los niños comienzan a tener trastornos, y uno de esos es en el sueño. ¿Es claro? Entonces, estamos hablando de las redes sociales, pero también la sobreexposición a estas pantallas también nos va a generar este daño, que es el desbalance de la hormona del cortisol y la melatonina. No podemos estigmatizar el cortisol es importante. El cortisol es el que nos mantiene vivos y como raza humana nos mantiene en este momento. Si no existiese el cortisol, no podríamos matar los leones dientes de sable o los mamut. Pero con lo que está pasando hoy en día y la sobreestimulación que nos generan las redes sociales y las pantallas, generamos un desbalance total. Si tenemos el cortisol al 1000%, ¿dónde tengo un mamut para acabar ese cortisol? No lo hay. Entonces, ¿qué pasa?
tengo la pérdida del sueño. ¿Qué pasa con los niños adolescentes mayores de 7 años? Aquí es donde regreso a lo que estaba diciendo ahorita al principio. Están entrando a la pubertad. Hay un mar de hormonas, ¿cierto? Todas las hormonas comienzan a desbalancearse y aparecen las hormonas sexuales. Las hormonas que nos comienzan a generar el mal genio, las ganas de aislarme, las ganas de sentir la tristeza, ¿cierto? Y más cuando tenemos redes sociales que me generan problemas en mi forma de verme, en idealizar el cuerpo, idealizar un buen vivir. Entonces ahí es donde entramos a tener problemas con la salud mental, ¿cierto? Tener ansiedad, tener depresión, tener baja autoestima. Yo les pregunto a ustedes, analicen si sus hijos tienen baja autoestima, si sus hijos se consideran unas personas increíbles físicamente, si ellos creen que hay personas o que a ellos les hace falta para poder ser persona. Analicemos eso. Hablando de la ciberseguridad, y es lo que viene puntualmente el taller, de compartir fotos, pero ¿de qué tipo? A veces lo vemos, no sé, lo vemos como muy... Normalizamos de que aquí en el colegio los chicos se tomen fotos. Pero esas fotos, ¿quién las ve? Y esas fotos, ¿quién las comenta? Y si esa stalkeada, si a ese comentario, a esa persona que se le tomó la foto, ¿se siente bien o se siente mal? Todo eso hay que tenerlo presente. Porque la idea es que nuestros estudiantes se encuentren en una zona segura. Tenemos problemas físicos. El sedentarismo, la obesidad, ¿cierto? De mantener constantemente en las redes sociales o en las pantallas, y la fatiga visual. Uno lo puede ver en clase que tienen fatiga visual cuando no logran concentrarse frente al contenido que se está explicando, bien sea en un televisor o en el tablero. Pero es porque muchas veces de tanta exposición a las pantallas no les permiten mantener la concentración a un punto fijo en determinado tiempo. ¿Listo? Listo, entonces, pues a mí me gusta siempre mostrar las cosas con hechos y con investigaciones. Entonces traje esta investigación que la hace la Sociedad Real, la Real Sociedad de Salud Pública en Inglaterra, y ellos hacen un análisis entre los adolescentes de los 14 y los 24 años y les preguntan de qué manera las plataformas de las redes sociales tenían un impacto en su salud y bienestar. Y todos, la gran mayoría, contestaron que Snap, Facebook y Twitter, Instagram aumentaban sentidos de depresión, ansiedad y mala imagen corporal, soledad. Entonces es donde los chicos comienzan a aislarse porque no se sienten dentro de los estándares que posiblemente una red social les está ofreciendo. Les dejo a ustedes, padres de familia. ¿Lo evidencian? O sencillamente... Y yo los entiendo porque a nosotros cuando nos hicieron padres no nos dieron un manual y nos dijeron, mire, así el niño va a ser de los 0 a los 7 años, así el niño va a ser de los 7 a los 15 años, y así va a ser el niño entre los 15 y a los 24 años, por ejemplo. No nos dan ese manual, nos ha tocado aprender en el proceso. ¿Y qué pasa en el proceso? Que está el ensayo y el error. Y muchas veces el error, nos quedamos en el error y no progresamos en lo que realmente yo necesito tener como padre, las herramientas para poder educar a mi hijo. Entonces esto me va a generar, estas redes sociales me va a generar algo que se llama la ansiedad social, ¿cierto? Entonces todo el tiempo tener experiencias negativas, todo el mundo me cae mal, yo le caigo mal a todo el mundo, baja autoestima, que lo estamos hablando desde hace rato, miedo al rechazo y nuevas exigencias sociales. Aparece un montón de exigencias sociales que tiene que hacer para que me pueda cumplir como persona. Y esto nos va a conllevar a unos efectos que es la angustia,
¿cierto? Cuando uno los pasa a exponer, entran así a temblar y comienzan a sudar. Es el miedo a esa exposición face to face que sí o sí la tenemos que desarrollar y que el uso inadecuado de las redes sociales no las está evitando. ¿Listo? Entonces, aquí algo importante es el uso del tiempo libre. ¿Qué hacen los niños en su tiempo libre? Si lo optimizan, sí o no, como debería ser y como no debería ser, ¿cierto? Debería ser que ellos puedan exponerse a su entorno, ¿cierto? Obviamente en un entorno sano, en un entorno seguro, no mandarlos a la calle y que allá pase lo que sea, pero que tengan esta condición de poderse expresar cara a cara, poder sacar a flor de piel todas sus emociones, algo que las redes sociales no me lo permiten. Las redes sociales no me lo permiten. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo decir cosas, pero no soy capaz de decirlas en persona. Mientras yo estaba haciendo la presentación leía que los niños que nacieron un poco antes del COVID o en el COVID, hoy en día son los niños que más alergias e intolerancias a la comida tienen. ¿Y por qué? Porque como nos encerramos a que está el virus y a que nos podemos contagiar, le quitamos esa oportunidad a los niños de poderse ensuciar, de caminar en el piso, de meterse las manos sucias a la boca. ¿Por qué? Nosotros naturalmente generamos inmunidades, ¿cierto? Nosotros tenemos una inmunidad innata, que es la que nos da la mamá y la que nosotros tenemos al nacer. Y tenemos la inmunidad adquirida. En esos primeros 3 años de infancia, es la inmunidad que nos va a permitir de que no seamos intolerantes a ningún alimento y que no tengamos ningún tipo de alergia, ¿cierto? Entonces, si nos exponemos constantemente a esta condición, son niños que cuando son grandes son completamente sanos, pero cuando fueron negados a esta condición, entonces son niños que hoy en día sufren de todo tipo de alergias, ¿listo? Entonces, esto es el después, esto es lo que está pasando hoy en día con nuestros adolescentes. Por eso decía que los papás son estrategas con nosotros los profesores. Porque los niños cuando hacen ejercicio, cuando los niños tienen su cerebro completamente estimulado, pero no por las pantallas, son niños que van a tener altas probabilidades de concentración en clase, de participación, de no tener miedo de expresar lo que sienten, lo que perciben y de la crítica, que es lo que se pide acá en el colegio. Entonces aparece algo dentro del acoso cibernético, es el síndrome del impostor, que soy yo una persona detrás de las redes sociales, pero soy otra persona en físico. Y aquí también hago un llamado a los padres de familia, y es que no nos cerremos a la banda a generar esa discusión, a generar ese análisis de realmente quién es mi hijo. Muy posiblemente en la casa es una cosa, muy posiblemente en el colegio es otra, y en redes sociales es otra persona. Es donde debe surgir este diálogo horizontal en donde exista esa comunicación y que el niño, el adolescente, tenga la confianza a usted como papá de contarle todo lo que está haciendo. ¿Sí? Porque podemos llegar pues, a diferentes conflictos. Voy a leerles esa frase, que me pareció muy interesante, que dice que los niños envían todo tipo de mensajes que ni de broma pensarían en decirle a nadie en la cara. Lo dice Donna Wick. Los chicos que están aquí presentes, ¿será que sí es posible eso? Que ustedes por redes sociales tengan la capacidad de desinhibirse al 100% y en persona ni siquiera sean capaces de darle salud. ¿Qué es el acoso cibernético? Entonces es cibernético, entonces es cuando los niños comienzan a enviarle comentarios a compañeros amenazantes, intimidantes, cambiando de imagen, cambiando de identidad, suplantando la identidad, que puede pasar en Facebook, en el WhatsApp. ¿Cuáles son las consecuencias de
de ese acoso cibernético. Entonces, una de ellas es el impacto emocional y psicológico. Entonces, si yo no tengo la comunicación con mi hijo o de mi estudiante de lo que le está pasando y que él no tenga la capacidad de contarme que lo están acosando por redes sociales, él va a aumentar sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión. Entran sentimientos de vergüenza y es entonces ahí cuando vamos a trabajar en grupo que no quieren trabajar en grupo, que no aceptan su cuerpo porque sienten vergüenza. Situaciones de humillación y baja autoestima. No sé, padres de familia, si en algún momento su hijo ha llegado a comentarle: vea, hoy me pasó esto en el colegio, estas fueron mis emociones, ¿qué hago? Tal vez algunos tendrán esa consideración con sus papás, como hay algunos que nunca le cuentan nada. Entonces tenemos allá un niño que está viviendo solo esa tragedia, que está afrontando solo esa ansiedad. Entonces ahí es donde como comunidad debemos apoyar a ese niño, a ese estudiante, a afrontar ese tipo de situaciones y ser preventivos. Problemas académicos, siempre los va a haber, ¿cierto? Si el niño no está concentrado, si el niño no tiene su disposición al 100% en el aula, siempre va a existir esos problemas académicos y un aislamiento social. Y tenemos los riesgos físicos y de salud. Es aquí donde comienzan a aparecer las autolesiones, el cutting. De autolesionarse por eso que está pasando, intentar exteriorizar ese sentir, eso que los oscurece, intentarlo sacar de alguna manera. Entonces, por esa razón, como padres de familia, debemos estar atentos de lo que está pasando en las redes sociales y cómo ellos tienen relación con los demás. ¿Listo? Consecuencias legales. Número 1 es la violación a la privacidad y a la seguridad personal. Número 2, pues todas las consecuencias legales que tiene el acosador, ¿cierto? Como los cargos frente a ese delito que está cometiendo y mucho más si son menores de 14 años, si son mayores de 14 años, como toda esta situación. Y problemas académicos y sociales es el estrés familiar. Muchas veces ustedes como papás quieren ayudar a su hijo, pero no saben cómo, ¿cierto? No saben cómo llegarle y cómo interpretar eso que está pasando. Y muchas veces podemos llegar al conflicto con el niño porque no logro yo determinar qué él quiere. Eso es importante como padres de familia irlo como trabajando para conocer bien quién es mi hijo. Y tenemos las modalidades del ciberacoso. ¿Las conocían? ¿Saben qué es grooming? ¿Sí? ¿No? ¿Ni idea? Vamos a ver el siguiente video. Entonces, ¿qué es el grooming? Es cuando una persona mayor se hace pasar por una persona de la misma edad del niño, ¿cierto? Y primero va a generar todo
un ambiente de confianza, un ambiente de amistad, para luego suavemente conducirlo a situaciones sexuales. ¿Será que puede pasar? ¿Será que los niños están expuestos a ese chat? Los niños y los adolescentes. En 11 departamentos para llegar hasta el escondedero de depredadores sexuales dedicados a producir pornografía con menores de edad en la dark web y turismo sexual infantil. Dentro de los capturados está un reconocido influencer en Villavicencio que incluso fue denunciado por la misma plataforma de Google. Almacenamiento y transmisión a través de internet de material de contenido sexual explícito que involucra a personas menores de edad. Se logró la captura de 185 pedófilos y pederastas, quienes bajaban material pornográfico de menores de 18 años y se dedicaban también a la distribución de este material. Algunos de ellos producían el mismo material. En la redada también cayó un fotógrafo, un organizador de chiquitecas en Antioquia y hasta un vigilante en Cajicá, a quienes les encontraron material pornográfico en donde ellos mismos aparecían abusando a niños de hasta 4 años. El contenido era comercializado en Europa y Centroamérica y quedó registrado en USB, computadores y discos duros en poder de la policía. Más de 3.200 elementos materiales probatorios con material explícito dedicado a esa conducta criminal. Estos chats muestran cómo estos pedófilos buscan a los menores de edad por redes sociales. El Centro Cibernético de la DIGIN recomienda a los padres controlar las páginas que visitan los hijos, sus conversaciones, no dar dispositivos electrónicos a menores de 14 años y reportar en canales oficiales cualquier anomalía. Fases de grooming. Número 1, la creación de un vínculo de confianza. Número 2, aislamiento de la víctima. Número 3, la valoración de los riesgos. Es mientras la conversación es comenzar a analizar este niño con quién se la pasa, quién le mira el celular, en qué momento se queda solo. La introducción a conversaciones sobre sexo de manera paulatina. Por eso ahorita lo que hablaba Jackie, no normalicemos ciertas conductas. Y a veces parecemos los profesores, los exagerados. No, pero profe, eso es mucha exageración suya. Pero es que nosotros dimensionamos todo ese trasfondo que puede haber de sencillamente haber normalizado un apodo, por ejemplo. Peticiones de naturaleza sexual. Entonces aquí ya comienza el chantaje porque como ya se pasaron fotos, de pronto fotos en poses de pronto inapropiadas, entonces ya como voy a pasárselo a su mamá, a su papá, sobre esta situación. Por eso vuelvo y retomo de que debemos tener comunicación horizontales con nuestros hijos. ¿Listo? Vamos a hablar del sexting. El sexting puntualmente es cuando se envían fotos del cuerpo desnudo a otra persona. Recuerden que todo lo que se envía en las redes sociales ahí queda, así sea de una manera efímera. Todo eso se puede recuperar. Eso no lo debemos hacer. A los chicos que están acá, no debemos enviar fotos de nuestras partes íntimas o fotos de nuestro cuerpo desnudo, porque eso nos puede generar más adelante unas consecuencias. Ahora, puede que yo se las envíe a mi amigo, pero ese amigo mañana es mi amigo, y más en esas relaciones efímeras que vivimos hoy en día de amistad y toda esta situación. Entonces, vamos a ver este video.
Ahí, ¿qué puede pasar con la autoestima del chico? Completamente por el piso, ¿cierto? Y algo que fue de su momento, podemos llamarlo de efervescencia y calor, de me gusta la chica y me está pidiendo fotos, pues yo se la envío. Pero ya ahí, cuando se envía la foto, ya esa foto pasó a ser de bien público, de acuerdo a lo que hizo la niña, ¿cierto? Eso es en un chico. ¿Qué va a pasar en una chica? ¿Puede pasar? Por eso debemos tener cuidado con el envío de fotos de nuestro cuerpo desnudo, así sea el novio. Hoy es mi novio, mañana yo no sé quién es. Hay que tener cuidado. Y yo creo que nadie quiere estar en un escarnio público, nadie quiere estar expuesto con este tipo de situaciones, y mucho menos en el colegio, mucho menos en su casa, ¿cierto? Vuelvo y digo, como padres de familia debemos abrirnos a la banda de que los chicos después de los 8 añitos ya están teniendo esa conducta de deseo, porque se está desbordando toda una conducta hormonal, ¿cierto? Dígame la verdad. Pasos para ¿Usted sabe crear que todavía cree que el modelaje web es solo ir y sentarse? Esta no tiene aplicación. Aquí quiero que yo Bájense estoy de ahí, haciendo, que lo no estoy haciendo tiene muy no es. intencionadamente. Estos son videos que podemos encontrar en TikTok. Son videos que los niños los pueden ver. Entonces, uno me está hablando de todo lo que es ser una chica webcam y el otro me está hablando de todo lo que es cómo usar el OnlyFans. ¿Por qué está intencionado? Porque es lo que nuestros niños pueden ver en TikTok, en redes sociales, precisamente como son redes horizontales en donde hay demasiada información. Ellos pueden estar expuestos a esta información. Yo creo que ustedes como padres de familia no quieren que el niño en algún momento o su hija le enseñen cómo ser una chica webcam o le enseñen cómo usar el OnlyFans, ¿cierto? Y esto es un tema muy álgido, pero es algo que ellos están expuestos constantemente en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia tiene el sexting con el resto de las situaciones del ciberacoso? Número uno, que todo el tiempo es voluntario. Quiere decir que la persona sí o sí lo va a hacer de manera voluntaria, consciente de enviar las fotos, consciente de tomarse las fotos, ¿sí? No ha sido a escondidas, sino es consciente. Todo es de carácter de contenido sexual, siempre se está utilizando un dispositivo tecnológico y que se expone a que en algún momento esto era privado y como esa persona a la que se la envíe se vuelva de un bien público. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evitar el sexting? Número uno, que dice tu privacidad, tu poder. Ustedes como padres de familia, enseñar a nuestros hijos, nosotros también como docentes, de que mi celular, mi contenido, mis fotos son mías, mi cuerpo no se expone. No compartas lo íntimo, protege tu futuro. Hoy puedo enviar una foto desnudo, pero más adelante en otro trabajo aparece publicada mi foto. ¿Cómo quedaría yo frente a mi labor? ¿Cierto? Tu valor no está en una foto.
Yo no necesito tener 1000 likes, 1 millón de likes para poderme sentir bien como persona. No es una palabra poderosa, lo que ahorita hablaba Jackie, tener esa capacidad de decir sencillamente no a toda esa influencia que nos genera las redes sociales. Confía en casa y navega seguro. Que mi casa sea una zona segura, que yo pueda tener esa relación, vuelvo y digo, horizontal, de tú a tú, con mi papá, con mi mamá, para poder hablar de este tipo de cosas. Posiblemente mi hijo lo esté viviendo y yo no lo sé porque él no me ha querido contar y él está afrontando esa situación solo o con los amigos. Y está con compañeros que son de la misma de tú a tú que tampoco saben qué hacer. ¿Listo? Tenemos el sextortion, entonces viene con relación a lo que es el sexting, que es cuando entonces tengo las fotos y comienzo a intimidar a esa persona, hasta los mismos grupos de amigos, de intimidarlo, de no publicarle las fotos a tal persona o no enviárselas a sus papás, y ahí generamos todo lo que es la extorsión referente a esa situación. Vamos a ver este video. ¿Puede pasar? Hay que tener cuidado y como padres de familia tenemos que generar unos límites. Ahorita es lo que el profesor Miguel va a hablar sobre lo que es el cuidado parental. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer para evitar como todo este tipo de cosas? Número 1, nunca enviar imágenes del cuerpo desnudo, nunca confiarse en esa persona que le está pidiendo fotos, ¿sí? Nunca en su dispositivo guardar fotos suyas, tener control de la seguridad que ustedes le tienen a su teléfono, de que el teléfono es individual, no es de bien público, porque a partir de su teléfono también pueden hacer otro tipo de cosas, que es lo que normalmente aquí uno ve entre los niños, que este teléfono es de Pepito y dura... La niña dura todo el día con el celular de Pepito. El celular no se presta, el celular es de cada quien y acá en el colegio ya ustedes saben muy bien que pues, no se permite el uso de los celulares. Algo que creo que ustedes se han dado cuenta últimamente, comenzaron todos los computadores a llegar con dispositivos para poder tapar la cámara.
se pueden activar las cámaras y bueno, ahí puede generarse un proceso de seguridad frente a la exposición de las personas. Y al final, ya para terminar, el uso de los controles parentales. ¿Listo? Entonces, esta exposición sirve para que ustedes tengan, sean de prevenirlos de esas posibles situaciones que aquejan a nuestros estudiantes, ¿cierto? Y de que como padre de familia, como docentes, como institución, debemos acudir a nuestros estudiantes para que ellos no estén expuestos a este tipo de situaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias.